Buenas tardes a todos. Gracias por haber atendido a la invitación para continuar con este ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias, como algunos de ustedes ya saben y los que nos han acompañado en los anteriores, surgió a iniciativa de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con su correspondiente en Cancún, que es la Sociedad Andrés Quintana Roo, que además preside Fernando Martí y de la cual formo parte con mucho orgullo. Y bueno, en el seno de la sociedad surgió esta idea de hacer un ciclo de conferencias con motivo de los 50 años de Cancún, con todo el entusiasmo de Fernando y de quienes forman parte de la sociedad, entre ellas la rectora Priscila de la Universidad del Caribe, la secretaria de Turismo, Darío Flota, en fin, y algunos otros intelectuales. Y bueno, pues con mucho entusiasmo inició en enero lo que estaba programado para que fueran 24 conferencias, con un gran entusiasmo, el auditorio casi lleno. La verdad es que al principio nos sorprendimos de ver quizá más gente de la que esperábamos, porque como dice Fernando siempre, que a los amigos se les conoce en los hospitales y en las conferencias, ¿no? Bueno, yo ahora conocía a muchos en el hospital. Así que era una sorpresa ver el auditorio lleno, y quizá era porque había esta curiosidad y esta inquietud, a veces hasta morbo, de poder ver en vivo y a todo color y de cerca a los verdaderos fundadores, a los creadores, a los pioneros de Cancún, porque como Fernando ha dicho muchas veces, la maravilla de esta posibilidad que tenemos de celebrar los 50 años es que la gran mayoría de quienes hicieron posible este sueño, algunos los hemos perdido, algunos se nos han ido en el camino, como Sigfrido Paz Paredes, a quien hemos mencionado mucho a lo largo de este ciclo de conferencias, un amigo muy querido, pero la gran mayoría vive, y hemos podido escuchar aquí a exgobernadores y a la gente del Banco de México. La semana pasada tuvimos a Kemil Risk, que fue muy interesante su conferencia. Así que bueno, les decía, fue una sorpresa ver el auditorio tan lleno y tan apretaditos como ya no podemos estar ahora, y estaba lleno de sillas hasta el final, y bueno, pues la verdad es que nos congratulábamos de ver tanta gente. Pero luego vino el COVID. En marzo me tocó a mí partir aquí una conferencia que quedó como en medio, porque mi conferencia no era en el marco de los 50 años, pero como que aprovechando el tema, Fernando me dio la oportunidad de presentar este ensayo que yo presenté, y yo tenía miedo de que pues me fuera a quedar chiquito frente a todos estos grandes oradores que había, pero tuvimos la suerte de también tenerlo lleno el 12 de marzo, cuando ya se había anunciado el primer caso en Cancún y ya habíamos tenido una reunión con el gobernador el 11 de marzo justamente, y bueno, pues poco a poco fue decayendo el ánimo y pasando lo que pasó, y entonces se tuvo que suspender. Pero de esas 24 conferencias, llevamos 20, ya solamente nos quedan 4, incluyendo la de hoy, Fer, ¿sí, no? 5 con la de hoy. Así que la verdad ha sido bastante exitosa la convocatoria, y además esta idea de Fernando de que no podíamos dejar pasar desapercibidos los 50 años de Cancún sin un evento intelectual, sin un evento que tuviera que ver con esto, con cultura viva y con escuchar a los protagonistas. Así que fue una gran iniciativa, básicamente de Fernando Martí, que todos en la sociedad de Geografía y Estadística la seguimos con mucho entusiasmo. Y bueno, pues llegó el día de hoy, y uno de los oradores también es Fernando Martí, y creo que para todos no necesita mayor presentación. Fernando Martí Brito es el cronista de la ciudad, muy amigo de todos nosotros, autor de varios libros, entre ellos quizá el más famoso es Cancún, Fantasía de Banqueros, pero hace poco estuvimos en la presentación de este libro que estuvieron viendo por aquí anunciado, el álbum fotográfico también por los 50 años de Cancún, en un evento que la verdad a mí me dejó sorprendido. Yo lo vi desde casa en el YouTube, pero después supe que hubo mucha gente cuando estábamos todavía, seguimos en plena contingencia, pero eso fue hace como un mes y medio, ¿no? Y todavía estaba más grave el asunto. Así que bueno, a los que vinieron hoy, muchas gracias, y sin más preámbulos los voy a dejar con Cancún, que nos va a hablar de este tema que tiene que ver con el 1,000,000 de habitantes. La semana pasada escuchábamos la explosión, el gran crecimiento de Cancún y pasar de 6,000 a 18,000 habitaciones, y la explicación de cómo se dio. Y bueno, en ese mismo tenor, en esa misma idea de esta explosión
también está la explosión demográfica, el crecimiento que como ciudad tuvimos, y hablar de 1,000,000 de habitantes es cosa fácil, pero bueno, ustedes van a escuchar a Fernando y verán el gran reto que esto ha significado y lo que sigue significando para nosotros hoy. Yo me voy a guardar algunas de mis preguntas para el final. Recordarles que pongan su celular en silencio, por favor, y que las preguntas las escriban los que puedan con letra clara y las pasan aquí al final. Yo se las voy a leer a Fernando. Bueno, sin más preámbulos, con Fernando Martí Brito. Fernando. Gracias. Pues reiterando lo que dijo Sergio, primero que nada un agradecimiento a quienes en medio de esta pandemia de COVID, afortunadamente ya ahora en semáforo amarillo y algún anuncio ya no tan lejano de semáforo verde, pero de todas maneras, pues el COVID siempre nos complica el calendario. De hecho, cuando empezamos este ciclo de conferencias, yo le consulté al consejo y le dije, tenemos que tener un emergente por si algún día nos falla un expositor. Y entonces, como son muy solidarios, me dijeron, pues ponte tú. Me pusieron ahí. Y ahora me tocó porque al expositor que le tocaba hoy, no le dio COVID, pero sí le dio COVID a una gente cercana a él. Entonces no quisimos tomar riesgos, le dijimos, bueno, va el bateador emergente y aquí estoy. Esta noche quiero platicar con ustedes de números. El 50 aniversario de Cancún es una buena oportunidad para revisar algunas cifras que damos por buenas en la historia de la ciudad y que repetimos constantemente. Y una de esas cifras es la del 1,000,000 de habitantes. Los números, algunos nos espantan, recordamos en la prepa cuando se volvieron letras y se volvieron fracciones y todo eso, pero los números sirven para definirnos, tienen esa función, nos explican. Y cuando decimos Cancún es el principal centro turístico del Caribe y tiene tantos millones de visitantes, realmente estamos definiendo la ciudad, o capta tal número de divisas, o recibe tal número de vuelos. Algunas preguntas son más difíciles de contestar, no parecería que hubiera razón, como ¿cuántos cuartos hoteleros tiene Cancún? Porque los cuartos hoteleros no se mueven, ahí están, y sin embargo nos ha costado mucho trabajo contarlos. Hay otro tipo de, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿saben cuántos presidentes municipales de Cancún nacieron en Cancún? Pues la cifra es 0. Ningún presidente municipal de Cancún ha nacido en Cancún, lo cual quiere decir que somos una ciudad incluyente, donde la máxima autoridad política pues, siempre ha sido alguien que nació fuera de la ciudad. Bueno, las cifras sobre las que les quiero platicar esta noche es la del 1,000,000 de habitantes, y yo creo que voy a tratar de contestar 2 preguntas. La primera es, ¿cuántos habitantes tiene Cancún? Y la segunda sería, ¿cuántos habitantes creemos que tiene Cancún? Vamos a empezar por la segunda, porque eso de que Cancún tiene 1,000,000 de habitantes es sabiduría convencional. Si ustedes le preguntan a su vecino o le preguntan a algún periodista o algún intelectual o algún funcionario cuántos habitantes tiene Cancún, lo más seguro es que la respuesta incluya la cifra del 1,000,000. 1,000,000 más o menos, como 1,000,000, cerca del 1,000,000, pasadito del 1,000,000, pero es una sabiduría, es parte, digamos, del imaginario colectivo de que tenemos 1,000,000 de habitantes. Yo escribí, cuando estábamos preparando los documentos para el 50 aniversario de la ciudad, una frase que decía así: Cancún es la ciudad que más rápidamente ha crecido en la historia de México, porque pasó de 0
a 1 millón de habitantes en 50 años. No me dirán que no es una frase impactante, conmovedora, sugerente, pero es una frase que tiene elementos emocionales y muchas imprecisiones aritméticas. Primero, nunca fuimos 0 habitantes. 0 no existió, o sea, el 0 es una metáfora para decir no había nadie. Pero por lo menos tendríamos que contar que en 1970 pues estaban las 7 habitantes, la familia Canché, de doña Luisa Canché y su marido Damián, que vivían por el aeropuerto, los 20 más o menos habitantes que vivían cerca del crucero. Por aquí está Ana Pérez, que nos puede quizá corregir o confirmar esa cifra. Estaban 117 habitantes viviendo en Puerto Juárez y había 3 cuidadores de cocales viviendo en la isla, Gabush, Cachito y Emilio Maldonado, con sus familias, pero realmente nadie recogió cuántas familias tenían, cuántos hijos y cuántas mujeres. De manera que por lo menos en Cancún en 1970 había 147 habitantes. De modo que en mi frase habría que tacharlo de 0 y poner, debe decir, 147 habitantes. La siguiente, la del millón. Pues es obvio que el millón debería responder a un conteo matemático de cuántos habitantes somos, pero ese conteo no se ha hecho. Entonces aquí también mi frase tendría que corregirse, debe decir que sin comprobar somos cerca de 1 millón de habitantes. Y la siguiente es lo de los 50 años. Eso de los 50 años que nosotros lo hemos tomado como una cosa hecha, pues es una cifra disputada. Hay gente que piensa que Cancún se fundó en 1969, Pedro Donde Escalante y Turrente escribieron un folleto sobre eso y dicen que la fecha de fundación de Cancún debe ser la creación de Infratur. Después está la fecha de 1970, que es la oficial, la que adoptó el Cabildo, la que dijo José González Zapata, esta es la fecha, y es con la que yo estoy de acuerdo, porque los primeros técnicos de Fonatur llegaron en 1970, en enero, en febrero llegó la maquinaria, no en abril, pero ese año se hicieron, digamos, los primeros desmontes, los primeros rellenos, las primeras avenidas. Otras personas más puristas dicen, Cancún nació en 1971, cuando se publicó en el Diario Oficial el decreto diciendo que el proyecto Cancún era de utilidad pública. Y hay otros más puristas todavía que dicen Cancún debe de nacer en 1975, cuando se creó el municipio Benito Juárez, y concretamente el 12 de enero de 1975. De modo que con esto, a ver qué dice. Sí, esa es mi frase, y si le tachamos eso, le tachamos eso, y le tachamos eso y la corregimos, entonces yo debo haber escrito, Cancún es la ciudad que más rápidamente ha crecido en la historia de México, porque pasó de 147 habitantes a una cifra no comprobada cercana al 1 millón de habitantes en un periodo no definido de 45, 49, 50 o 51 años. Eso sería aritméticamente más correcto, pero pues me correrían como cronista porque es una frase que no tiene ningún impacto, ninguna. Bien, revisemos la cifra del 1 millón de habitantes. La usa mucha gente y lo que yo he podido encontrar es que la primera persona que la mencionó fue la profesora Magalia Chach, cuando era presidente municipal, a quien, por cierto, no puede venir a las conferencias porque está delicada de salud, pero le mando desde aquí un fuerte abrazo. En enero del año 2000, Magali dijo, el presupuesto no alcanza para las demandas de la ciudad, que ya casi tiene 1 millón de habitantes. Bueno,
Magali lo dijo quizá pensando que el censo iba a respaldar sus afirmaciones. El censo se celebró un mes después de que ella lo dijera, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, pero sus resultados no fueron amistosos ni amorosos con Magali, porque el censo reveló que Cancún tenía 419,815 habitantes. Es mentira, dijo Magali, el INEGI no sabe contar. Yo he ido a todas las colonias y ahí se puede ver cómo van creciendo y cómo se amontonan las casas una tras otra. Pero bueno, Magali no pudo convencer a la INEGI. Magali, obviamente, como todos los alcaldes, tenía un interés por decir que somos más habitantes de los que realmente somos, porque la bolsa de recursos federales y estatales se reparte de acuerdo al número de habitantes. Entonces, entre más habitantes tiene un municipio, pues más dinero le toca. Entonces, Magali no pudo convencer al INEGI de que su cálculo era correcto, pero sí convenció a todos los expresidentes de Cancún que vinieron después, porque la teoría del millón hizo época. Ahí está, me voy a mover un poco. Juan Ignacio García, que dijo, al principio de mi gobierno teníamos un estimado de 600,000 habitantes, pero yo recorrí mucho las colonias y haciendo varios cálculos consideramos que había 1,000,000 de habitantes. Paco Alor, por ahí en el año 2005, dijo, el impacto del huracán Wilma dejó en Cancún 1,000,000 de damnificados. Greg Sánchez, solo contamos con 50 patrullas y 500 policías para atender 1,000,000 de habitantes. Julián Ricalde, una ciudad joven que creció desde el concepto de un pueblo de apoyo a una zona metropolitana de 1,000,000 de habitantes. Y Paul Carrillo, yo creo que ya cansado de que dijeran que había 1,000,000 de habitantes, además habían pasado 20 años y no había crecido el 1,000,000, pues dijo, el liderazgo turístico de Cancún, donde habitan más de 1,000,000 de habitantes con diversos orígenes. Todo esto nos lleva a la pregunta de cuántos somos realmente. Y bueno, aquí está una gráfica de cómo ha venido creciendo la ciudad. La primera cifra corresponde a 1980, que fue la primera vez que se hizo un censo en Cancún. La segunda a 1990, y a partir de ese año se hicieron conteos cada 5 años de población. Yo creo que lo importante de esa gráfica no son los números absolutos de arriba, sino los números porcentuales de abajo, los números relativos, que dicen que en la década del 80 al 90 crecimos al 17%, los siguientes 5 años bajó al 12%, los siguientes 5 años bajó al 6%, después subió un poco al 6.5%, pero del 2005 al 2010 ya bajó al 3% de crecimiento anual. Y en el último tramo, pues tenemos que del 2010 al 2015 crecimos al 2.5%. En el año 2015, que fue el año que se hizo el último conteo, Cancún tenía 743,626 habitantes. ¿Cuántos tendremos ahorita en el 2020? De acuerdo al INEGI, si mantenemos esa tendencia del 2.5, en este 2020 deberemos tener 841,344 habitantes. Hay un cálculo del CONAPO, del Consejo Nacional de Población, que da una cifra muy diferente, y a la alta, 892,000 habitantes, lo cual implicaría
un crecimiento del 3.7 en los últimos 5 años. Yo creo que la cifra correcta debe de andar por 841,000 y probablemente algunos menos, porque hay dos episodios que no estamos mencionando, pero que debemos de tomar en cuenta. El primero es que en el año 2016 perdimos alrededor de 35,000 habitantes porque se creó el municipio de Puerto Morelos. Entonces, todos esos habitantes que antes contaban como cancunenses, pues en el 2020 dejarán de hacerlo. Y la segunda es porque no hay cifras exactas ni oficiales, ni nadie las ha calculado, pero a raíz de la pandemia mucha gente se está yendo de Cancún, sobre todo en las regiones y en las colonias, a sus pueblos, a sus ranchos. Y es probable que por primera vez en nuestra historia, en 2020, podamos tener un flujo migratorio negativo. Bueno, con todo y todo, con esos 841,000 habitantes, en el año 2010 éramos la ciudad número 24 en el país. Esas son cifras oficiales del INEGI, pero el INEGI cuenta las ciudades por municipios, no por zonas metropolitanas. Entonces, en la Ciudad de México, que probablemente la debería contar como una sola ciudad, también cuenta la ciudad de Ecatepec, la de Nezahualcóyotl, la de Naucalpan y la de Tlalnepantla, todas con más de 1 millón de habitantes. En Guadalajara cuenta aparte a Zapopan y a Tlaquepaque. En Monterrey cuenta aparte a Guadalupe. En Torreón cuenta aparte a Gómez Palacio y a Lerdo. Y en Reynosa cuenta aparte a Río Bravo. Todas esas ciudades tienen más de 1 millón de habitantes. Eso quiere decir que Cancún debe de ser ahora la entre la 15ª y la 18ª ciudad en tamaño en el país, lo cual no está mal para 50 años de vida. Pero lo más interesante es que de la frase aquella que escribí, Cancún ha sido la que más rápidamente ha crecido de todas. A la Ciudad de México le tomó 605 años, fundada por los aztecas en 1325, llegar al 1 millón de habitantes, llegó hasta 1930. A Mérida le tomó 473 años, de 1542, apenas en el 2015 pasó del 1 millón de habitantes. A Guadalajara también 408 años, a Monterrey 364 años, Ciudad Juárez 336, Reynosa 271 y la ciudad que más rápidamente ha llegado al 1 millón de habitantes ahorita en la historia del país es Tijuana, que se tardó 107 años. Se fundó en 1889 y en 1996 llegó al 1 millón de habitantes. Cancún, si tiene 840,000 habitantes y sigue creciendo al 2.5%, va a llegar, según mi bola de cristal, al 1 millón de habitantes celebrando su cumpleaños número 57. El 20 de abril del año 2027 va a tener 1,093,000 habitantes. Que esos 93 van a haber nacido ese día porque es 20 de abril y estamos celebrando el cumpleaños de la ciudad. Bueno, para terminar esta plática, yo quisiera decirles que estas cifras que da el INEGI, que da el Consejo Nacional de Población, pues probablemente no sean tan ciertas. Los censos siempre han tenido mala fama. Los censos siempre han tenido mala fama porque históricamente los gobiernos los utilizaban, número uno, para cobrar impuestos. Llegaban a los pueblos y querían saber cuántas cabezas de ganado y cuántas hectáreas y cuántas casas tenía cada quien, con un propósito
recaudatorio, cuando no confiscatorio. Y la segunda razón era militar, eran las levas. Como todos los jóvenes, hombres jóvenes, adultos, tenían que prestar el servicio de armas para los reyes, pues llegaban y los levantaban, de ahí viene la palabra la leva, y se los llevaban y los afiliaban al ejército. En tiempos más modernos, los censos mejoraron, ya no son para eso, ya no sirven para las levas y para la cosa militar, pero sí han tenido ciertas cariz político y siempre han tenido un matiz electoral. Me gustaría platicarles brevemente la historia del primer censo mexicano, que se celebró en 1790, cuando era rey de España un muy mal rey, Carlos IV de Borbón, que ustedes reconocen ahí porque es el de la estatua del caballito, y nombró ese año, en 1790, a un muy buen virrey, Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla y Orcasitas, mejor conocido como el conde de Revillagigedo. Este conde de Revillagigedo era un hombre de su tiempo, era una gente que tenía una visión muy moderna de las cosas. Venía de España, donde 8 años antes se había celebrado el primer censo en la historia de Castilla, y habían llegado al conteo de que Cancún, la capital del Imperio Español, tenía 150,000 habitantes. 150,000 habitantes. Sí. Dije Cancún, perdón. Que Madrid tenía 150,000 habitantes. Madrid tenía 150,000, la capital del imperio. Bueno, Revillagigedo vino aquí a hacer un censo, pero quería que su censo se pareciera al censo que estaban haciendo al mismo tiempo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que fue la primera nación americana en liberarse, se liberó de una manera muy curiosa. Prácticamente todo lo hicieron al revés los americanos, porque en 1776 hacen su declaración de independencia, luego están 5 años en guerra, y en 1781, cuando ganan la guerra, comandados por el general Washington, no eligen un presidente, sino que el Congreso hace las dos cosas al mismo tiempo, es poder ejecutivo y poder legislativo. Eso no les funciona muy bien. Y en 1780 y tantos, 86 o algo así, deciden que hay que elegir un presidente, una autoridad central. ¿Cómo le elegimos? Pues la manera más fácil es voto universal y directo. Cada gente que puede votar va y vota. Pero los americanos tenían un problema, y es que si bien su constitución decía que todos los hombres eran iguales ante la ley, había en los estados del sur una cantidad muy considerable de esclavos a los cuales obviamente no les querían dar el voto. Por eso inventaron este sistema tan complicado del colegio electoral, que nos llama tanto la atención de por qué no van a las urnas y gana el que más votos tenga, en donde a cada estado se le daban un número de votos electorales. Y la primera vez que lo hicieron a ojo. Dijeron, a ver, los chiquitos como Delaware o como Maine, 2 votos electorales. Los medianitos como las Carolinas, 6 o 7 o 8. Y los grandes como Pensilvania o Virginia o Nueva York, 10, 12, 14 votos. Pero a los estados esclavistas del sur les reconocían a sus esclavos. Entonces, se los reconocían a las 3/5 partes del número total de gente. Entonces, si tenían 100,000 hombres blancos y 100,000 esclavos negros,
pues los esclavos negros los convertían en 60,000 o en las 3/5 partes y le daban votos electorales por esa cantidad. Bien, eso, entre todos los estados se pusieron de acuerdo, nombraron a sus delegados, eligieron a su primer presidente, que fue George Washington, el general que había ganado la guerra, por unanimidad, por cierto, nadie votó en contra, pero dijeron, muchos estados no estaban de acuerdo, dijeron, pues hay que hacer un censo, hay que contarnos. Ahora, el censo americano estuvo lleno de huecos, de vacíos, porque lo único que les interesaba era conocer, uno, cuántos hombres libres había, y dos, cuántos esclavos había, porque contaban para los votos electorales. Las mujeres les interesaban menos, los jóvenes menores de 16 años no les interesaban para nada, y había gentes como los apaches y las tribus nómadas, y no sé que esos ni siquiera los contaron. Entonces, conociendo ese censo, Revillagigedo quiso hacer un censo perfecto. La verdad es que cuando uno ve los padrones, las hojas de empadronamiento del censo de Revillagigedo eran completísimas, porque era hombres, mujeres, jefes de familia, que podían ser mujeres también, número de hijos, ocupación de cada uno de los integrantes, años, digamos, de escolaridad, si estaban bautizados o no, el estado civil que tenían y las cosas de las que eran propietarios. O sea, era una cosa realmente muy profunda, muy bien hecha o muy bien pensada. Claro, estaba mejor pensada que el país para el que estaba pensada, que era un país atrasado, pobre, en donde había un analfabetismo tremendo. Entonces, Revillagigedo llegó y repartió sus hojas censales y les dio instrucciones de que fueran los jueces, que les decían justicias, y que fueran los párrocos, los clérigos, los que levantaran el censo y que se basaran en las listas parroquiales, porque se suponía que en aquella época, pues todo mundo que nacía, moría, se casaba, se enfermaba, todo tenía que ver con la iglesia. Entonces se suponía que los curas tenían un gran control de lo que estaba pasando. El censo se tardó como 4 años en hacerse. En esos 4 años, al final de los 4 años, devolvieron a Revillagigedo a España. Entonces, él le dijo a su sucesor, creo que somos 3,5 millones de habitantes, lo cual era consecuente porque en el censo de los Estados Unidos había revelado que eran 3,9 millones habitantes, o sea, éramos países equivalentes en ese momento. Pero mucho antes de irse, Revillagigedo quiso dar a conocer los resultados de su censo. Entonces, lo primero que publicó en 1791 fueron los resultados del censo de la Ciudad de México. Y después de revisar sus listas parroquiales y todo eso, llegó a la conclusión de que la Ciudad de México tenía 115,000 almas, así dice el censo, 115,000 almas. Eso le dio un gran prestigio a Revillagigedo, pero no contaba con que en México había un personaje singular, ahorita le diríamos intelectual, en esa época se les decía humanista, reputado como sabio, que se llamaba José María de Alzate, Joseph María de Alzate. Joseph María de Alzate era, ya lo dije, un personaje singular, era un hombre rico que había heredado una fortuna considerable, pero tenía una curiosidad intelectual insaciable. Estudió en la Universidad Pontificia, se recibió como bachiller en artes, luego se recibió como bachiller en teología,
luego se hizo clérigo, pero básicamente se hizo clérigo para dedicarse por completo a sus estudios. ¿Qué estudiaba? Pues como los sabios de esa época, estudiaba de todo, estudiaba la órbita de los astros, el crecimiento de las plantas, el comportamiento de las especies de los animales, geología, los compuestos minerales, la herbolaria, sabía hacer recetas y todas esas cosas, todo ese conocimiento, lo volcaba en un periódico que tenía, que él financiaba. En ese periódico él era el que escribía, el que corregía, el que hacía las galeras, lo llevaba a la imprenta, luego lo recogía en la imprenta y luego lo repartía, parecido más o menos a algunos casos que hemos vivido aquí en Cancún. Y bueno, tenía un gran prestigio como sabio, le decían, el sabio Alzate. Pues el sabio Alzate escribe un memorial larguísimo al virrey, a Revillagigedo, y le dice que su censo está equivocado, que los resultados del censo no son confiables. Primero argumenta que las listas parroquiales no sirven porque los curas no las llevan bien, porque los capellanes no anotan los bautizos para quedarse con el dinero que cobran por hacerlo. O sea, que no está, que vamos a decir que las hojas de registro no están completas, que tampoco anotan bien los matrimonios por la misma razón, básicamente porque cobraban por hacerlo, pero si lo anotaban, pues tenían que mandar la lana y si no, pues se la podían quedar. Y Alzate utiliza dos maneras matemáticas de demostrarle al virrey que su censo estaba mal. La primera, ese es Alzate y esa es su Gaceta de Literatura de México, que le editó como 10 años seguidos. Primero, los métodos indirectos. Uno dice, los servicios funerarios, ¿no? Si sabemos el número de gente que muere en la Ciudad de México, podemos saber cuál es su población. ¿Por qué? Porque en esa época ya se sabía que por cada 30 habitantes, cada año nació un niño. Y que por cada 17 habitantes, cada año nació un niño. Y por cada 30 habitantes se moría una persona. Entonces decía, si sabemos cuántas gentes se mueren en la Ciudad de México, sabemos cuál es la población total. Porque los muertos son muy difíciles de ocultar. López-Gatell ya lo sabe muy bien, lo complicado que es ocultar a los muertos. Y los nacimientos sí se pueden ocultar. Las mujeres paren en su casa y en aquella época no llevan al niño a bautizar, nadie se entera. Pero los muertos no se pueden ocultar, hay que enterrarlos. Entonces, a través de este método indirecto, Alzate hacía sus cuentas. Y el segundo método indirecto era los consumos de la ciudad, que eso se basaba en los registros de las garitas y las alcabalas. Como bien lo saben, las ciudades no producen comida. La comida siempre se tiene que traer de afuera. Puede que alguien tenga unas gallinitas y produzca unos huevos, pero la comida se tiene que traer de afuera. Entonces, en la Ciudad de México, en aquella época, había 13 garitas o puertas que estaban rodeando la ciudad, por donde entraba todo mundo, garitas que se cerraban de noche. Nunca fue una ciudad amurallada, pero como si lo fuera. No podías entrar a la ciudad si no era por una de esas garitas. Y en esas garitas pasaba también todo el alimento que consumía la ciudad. Los carneros que se consumían mucho, los patos, los pollos, los puercos, las reses, y también las arrobas de maíz, de trigo, de frijol, de arroz, de lo que fuera. Todo tenía un registro ahí, porque obviamente la corona cobraba por eso, o sea, cobraba un impuesto para que eso entrara. Entonces esos registros solían ser muy precisos. Y en base a los consumos de la ciudad, también se puede determinar de una manera indirecta la población. Los censos no son
materia precisa, es decir, son tantos, o sea, somos tantos exactitos, porque en el momento en que se hace el censo y el momento en que se publica, pues la gente se muere, se nace, se casa, se divorcia, se va de viaje, se muda de habitación, pero sí sirven para dar una idea próxima. Bueno, en base con esos dos modelos matemáticos, Alzate dijo que la Ciudad de México tenía 200,000 habitantes. O sea, prácticamente 60% más de lo que había dicho el virrey Revillagigedo. Se armó un tremendo zipizape, o sea, el virrey de Revillagigedo, el conde de Revillagigedo, encontró la horma de su zapato, porque este era un polemista formidable, y entonces aquel que tampoco se dejaba, le demostraba, sacaba algunos argumentos para demostrar que su censo sí estaba bien hecho, y Alzate se lo refutaba y ponía en duda las aseveraciones del virrey. Al final, más o menos unos 15 años después, pasó por México el barón Alejandro von Humboldt, revisó los números de Revillagigedo, revisó los números de Alzate y dijo, la Ciudad de México, yo creo que tiene 140,000 habitantes, lo cual quiere decir que el censo de Revillagigedo, por muy bien hecho o muy bien planeado que estuviera, pues sí estaba equivocado. Entonces eso sugiere, ya para concluir, que los alcaldes de Cancún pues puede que tengan razón, a lo mejor sí somos 1 millón de habitantes y el INEGI está equivocado. Ese episodio de Alzate y Revillagigedo está muy bien explicado en estos dos libros. Primer censo de población de la Nueva España 1790, que lo hizo casualmente el actual presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, lo hizo hace muchos años, como 30 o 40 años, Hugo Castro Aranda, y hay otro que se puede encontrar de Cal y Arena, de Antonio Saborit, el virrey y el capellán, Revillagigedo, Alzate y el censo de 1790. Yo, para terminar esto, diría que si me tengo que pronunciar por cuántos habitantes tiene Cancún, pues prefiero ir con la corriente y no con el INEGI. Y entonces no solamente escribí esa frase que ya les leí y la desmenucé, sino que en el mes de marzo de este año, el periódico Milenio me pidió que escribiera un libro sobre los 50 años de Cancún. Y pues lo hice, ya se va a publicar, pronto lo van a ver ustedes. Y tenía yo que buscar un título que significara 50 años, pero como esa cifra ya la he utilizado en varias publicaciones, en el último libro, mi último libro se llama 50 años de vida, y el ciclo de conferencias 50 años de Cancún, y lo de 50 ya estaba. Entonces, quise buscar un título que significara cómo habían transcurrido esos 50 años de vida y en qué nos habíamos convertido, en qué nos hemos convertido. Entonces mi libro, que ya va a salir, espero que vengan a la presentación, se llama La isla desierta y su 1,000,000 de habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Qué interesante, como siempre, escucharte. No sé si tienen preguntas que me pasen por ahí. Aquí hay más. Gracias. Alicia González pregunta, ¿y si continúa el COVID, se haría un nuevo censo? ¿Un nuevo censo si continúa el COVID? Pregunta Alicia. Sí, está suspendida la elaboración del censo. Ya habían empezado, van a tener que volver a empezar otra vez. Y pues por primera vez desde
Los censos modernos en México empezaron 100 años después que el de Revillagigedo, con Porfirio Díaz, en 1890. Y desde 1890 hasta el 2010 siempre había habido un censo cada 10 años. En 2020 pues fue imposible hacerlo. A ver si lo pueden hacer en el 2021 o 2022. El mandato del INEGI es hacer censos, así que lo tienen que hacer, para eso sirven. Pero evidentemente las condiciones actuales lo complican mucho. Claudia Rocío Cifantes, que además tiene muy bonita letra, dice, en su opinión, el impacto poblacional del proyecto Cancún debe delimitarse al municipio de Benito Juárez, el norte de Quintana Roo o todo Quintana Roo. ¿El impacto? El impacto poblacional del proyecto Cancún debe limitarse al municipio de Benito Juárez, al norte de Quintana Roo o a todo Quintana Roo. Sí, bueno, el proyecto Cancún ni siquiera consideraba la posibilidad de que hubiera un municipio. Cuando los técnicos del Banco de México hicieron el proyecto Cancún, no pensaban en un municipio. De hecho, pues lo instalaron en terrenos que entonces pertenecían al municipio de Isla Mujeres. Conforme pasaron los meses y los años y se dieron cuenta de que Cancún iba a ser pues, la ciudad más importante del norte del estado, entonces decidieron crear el municipio de Benito Juárez. Esa fue una decisión que tomó el Congreso Constituyente, porque la Federación insistía, cuando digo la Federación me refiero a la Secretaría de Gobernación, insistía en que Quintana Roo tuviera los mismos municipios que tenía el territorio, que en el territorio se llamaban delegaciones y que eran 4. Una de esas delegaciones era Isla Mujeres. Entonces, los diputados, que los encabezaba Pedro Joaquín, y el gobernador David Gustavo Gutiérrez, llegaron a la conclusión de que Cancún debería ser un municipio y crearon este municipio que era el más pequeño de todos los que había en Quintana Roo, tenía 1,600 kilómetros cuadrados y pusieron como su cabecera a la ciudad de Cancún. Bueno, el impacto poblacional de Cancún durante muchos años se circunscribió al municipio de Benito Juárez y un poco rebasó hacia los límites de Isla Mujeres, hacia el norte. Pero eso pasó al principio de Cancún, y 50 años después, Cancún ya no es una ciudad, ya es una zona metropolitana. O sea, ya hay una zona metropolitana alrededor del proyecto original que implica una conurbación importante con el municipio de Isla Mujeres, incipiente con el municipio de Lázaro Cárdenas, incipiente pero en marcha con el municipio de Puerto Morelos. Entonces ya nos pasó lo que les pasó a Guadalajara y a Monterrey, a la Ciudad de México. Ya son muchos municipios los que gravitan sobre, no digamos que gravitan sobre Cancún, porque pareciera que Cancún fuera el sol y los demás fueran satélites, pero sí, por ejemplo, que hay servicios que compartimos con todos ellos, sobre todo el aeropuerto, ¿no? Que es un solo aeropuerto como para todos los municipios del norte del estado. Entonces, el impacto poblacional ha sido enorme y va a ser mayor todavía. En los planes que yo he visto del Tren Maya, que por cierto el director de Fonatur va a estar el 20 de octubre aquí a ofrecer su conferencia sobre el Tren Maya, y la va a ofrecer sobre qué significa el Tren Maya, no en este momento, no si tienen los permisos ambientales o las líneas o quiénes van a ser los socios, sino qué significaría el Tren Maya dentro de 20 años. Porque esos proyectos conciben a Cancún como una gran zona metropolitana, la mayor de toda la península de Yucatán. Los cálculos que ellos hacen es que dentro de 30 años, Cancún va a tener 3 millones de habitantes. Y va a ser, pues ahí sí va a ser el centro gravitacional. No Cancún, toda la zona metropolitana esa de la que ya hablé, va a tener 3 millones de habitantes y va a ser el centro gravitacional de toda la península de Yucatán.
Armando Lara te pregunta, ¿crees que están contabilizados todos los habitantes de las zonas irregulares, asentamientos irregulares e invasiones? No. De hecho, los censos nunca son perfectos. Entonces, la gente que censa siempre tiene un parámetro de casas que no va a poder censar, porque no le abrieron, porque están deshabitadas, porque la gente se escondió, por lo que sea. Entonces, más o menos, ellos calculan que el 10% de las casas nunca se pueden censar. Y eso es un problema universal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con ese 10% de la información? Pues proyectan aleatoriamente el otro 90% de lo que sí censan, asumiendo que el 10% que no se censó se va a parecer mucho al 90% que sí se censó. Entonces, los censos nunca son exactos. No solamente no están censados todos los de las zonas irregulares, tampoco están censados todos los de la zona hotelera, ni los del centro de la ciudad, ni de las regiones normales, simplemente porque no se puede, no es nada fácil hacer. Aquí te va una pregunta interesante de historia. Ricardo Lujambio dice, se dice que al llegar los españoles, Tenochtitlán tenía 200,000 habitantes. ¿Qué pasó después? Y luego tiene una segunda pregunta, Ricardo, dice, la inseguridad actual dificulta los censos porque la gente teme dar información. Sí, la segunda parte es correcta, por supuesto. Siempre ha sido por temor, o sea, temor a los impuestos, temor a la leva, temor a la inseguridad, lo que sea, pero la gente tiene razones válidas para no darle información a los que censan. Se me olvidó decirles una cosa ahorita que estaba haciendo la plática, que una de las razones que motivaba a Revillagigedo a sostener que la Ciudad de México tenía 115,000 habitantes era porque era políticamente incorrecto pensar que había una ciudad dentro del Imperio Español que era más grande que Madrid, que era más grande que la capital. Alzate tenía la visión contraria. Alzate era novohispano, mexicano, vamos a decir, bueno, novohispano. Él nació en Otumba, en el Estado de México, y él tenía esa visión política. Estaba en una época en que ya había sucedido la Revolución Francesa, ya se habían independizado los Estados Unidos, ya la literatura de los franceses andaba circulando por todo el mundo, y ya las clases ilustradas criollas en México pensaban que México debería ser un país independiente. Entonces, el hecho de decir, aquí está la ciudad más grande del mundo hispano, pues abonaba en ese sentido. Somos más grandes, somos más importantes que Cancún, que Madrid, y tenemos derecho a ser una ciudad independiente. Bueno, eso que me preguntaba Ricardo también tiene que ver cuando llegan los españoles y calculan la ciudad, porque ahí sí no hicieron censos ni nada. Hay varias maneras de calcularlo, y algunos decían que la Ciudad de México tenía 100,000, Sevilla tenía 45,000, Madrid tenía un poco menos, pero que la Ciudad de México podía tener como 100,000 habitantes. ¿Qué pasó con esa población de la Ciudad de México? La diezmaron totalmente entre las guerras y sobre todo las epidemias. Sí, la viruela, el famoso Malcehuali o algo así, que mató millones de gente. Se supone que cuando el cálculo de que en México había 6 millones en el territorio mexicano, ¿no? Todo lo que era el territorio mexicano, lo que conquistó España, que había 6 millones de habitantes. Cuando llegaron, 50 años después de la conquista, esa cifra se había reducido a 1,5 millones. O sea, fue una mortandad tremenda. Eso es parte de la explicación. Bernal Díaz del Castillo difiere mucho en sus propias cifras, porque adivinan un poco, ¿no? Lo que tú dices, calculan, y a veces habla de 150,000 y a veces de 200,000, y luego la peste o la viruela mató a mucha gente, ¿no?
Rafael Espinosa te pregunta qué tanto puede impactar la migración de la Ciudad de México a consecuencia de los sismos. ¿Qué tanto impactó aquí? ¿Qué tanto puede impactar la migración de la Ciudad de México a consecuencia de los sismos? Sí. Bueno, la Ciudad de México se ha convertido en uno de los proveedores de migrantes más importantes de Cancún en los últimos años. Cancún en su origen fue una ciudad casi yucateca, es decir, la mayor parte de la población era yucateca, y ahora los yucatecos siguen siendo la primera minoría, pero la Ciudad de México ya está muy cerca. Quizás las cifras que les dé no sean del todo exactas, pero entiendo que el 24% de los cancunenses son de origen yucateco y el 22.5 o 23 vienen de la Ciudad de México. Entonces ya es el segundo, digamos, proveedor de migrantes hacia Cancún. Y bueno, pues es natural, es una ciudad muy grande, muy complicada, la gente quiere salir, en Cancún hay siempre oportunidades de trabajo, o los hubo durante mucho tiempo, somos un polo de atracción. Aunque la Ciudad de México, la Ciudad de México ya dejó de crecer hace muchos años como ciudad, crecen los municipios del Estado de México que están alrededor, ¿no? De modo que si la pregunta es que si la Ciudad de México, ¿va a seguir llegando gente a la Ciudad de México? Probablemente sí. El arquitecto Carlos Díaz Carvajal pregunta que si cantidad o calidad, lo cual ya hemos discutido aquí en este foro varias veces, pero a ver qué dice Fernando. Entendiendo calidad como la calidad de vida que tenemos o la que deberíamos tener como habitantes. No, bueno, calidad, por supuesto, calidad, esa es pero el problema es que no hay manera de frenar la cantidad, no hay ningún mecanismo por el que podamos frenar la cantidad. Entonces, claro, esa es la gran deuda que tiene Cancún con sus habitantes, la calidad de vida. Las gentes que hicieron este proyecto, pues no pensaban en los asentamientos irregulares, no pensaban en las regiones, no pensaban que los trabajadores fueran a hacer 2 horas de ida y 2 horas de regreso a su trabajo, no pensaban que los parques de la supermanzana se fueran a convertir en una especie de basureros insalubres y peligrosos. Esa es, yo creo que la gran deuda que tenemos pues, con los autores del proyecto, por decirlo de manera retórica, pero de manera directa con los habitantes de la ciudad, ¿no? La calidad de vida en Cancún lamentablemente no es la que esperábamos. Cierto que la ciudad ha crecido de manera tan desorbitadamente rápida que no ha sido posible atender muchas de las demandas, pero hay que ponerle atención a eso porque la idea de crear Cancún pues era para que los cancunenses fueran felices y no nada más fueran felices los turistas. Aquí discutimos mucho que no deberían de seguirse aprobando más proyectos en tanto no se superaran los temas de infraestructura como las plantas de tratamiento y eso, ¿no? Quedé con Armando de mandarle mi documento y a lo mejor ahí te lo comparte y lo comentamos. Yo me guardé un comentario, Fernando, nada más para ratificar lo que tú decías de la dificultad que tienen los censos. En nuestro estado particular, y no me voy a referir solo a Cancún, sino Quintana Roo, particularmente lo hace muy difícil por el tema turístico y porque tenemos comunidades completas de extranjeros que vienen y van, viven y no viven. Por ejemplo, en Akumal hay una comunidad interesante de norteamericanos que viven en Akumal una parte del año y otra parte viven en Estados Unidos y que sería muy difícil censar, ¿no? Lo que pasó también mucho tiempo en Playa del Carmen, que ahora ya está un poco más estable, pero que seguía teniendo muchos pobladores que iban y venían. Y eso pasó a los inicios también de Cancún, ahora ya no tanto porque casi todos los cancunenses tienen su residencia fija aquí, pero eso le pone un ingrediente de mayor grado de dificultad al censo, ¿no? Nada más para corroborar lo que decía Fernando. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Ya nada más nos quedan 4 conferencias y Fernando y su equipo nos van a seguir informando puntualmente del nombre de los conferencistas y el horario, que siempre es el mismo, es los martes
a las 7 en punto de la noche, y siempre Fernando nos pide ser muy puntuales y llegar desde las 6:30 o conectarnos desde las 6:30 porque se graba para la televisión. Así que pronto sabremos, aunque en teoría ya están los nombres, pero luego puede ser que le cambien a Fernando el nombre del siguiente conferencista, próximo ponente, el martes próximo a las 7 de la noche. Y gracias a Fernando Martí por su brillantísima exposición. Gracias, Fernando.